Hoy vamos a hablar de 10 conceptos fundamentales de derecho empresarial que cualquier persona que se mueva en el mundo de los negocios debería manejar. No importa si eres emprendedor, empresario, inversionista o incluso empleado con espíritu innovador. Estas herramientas jurídicas son claves para proteger tu esfuerzo y evitarte problemas legales que pueden costar muy caro. No son simples tecnicismos de abogados, son reglas reales que se aplican todos los días en las empresas. Empecemos. Primero, persona jurídica. Cuando se constituye una empresa, esta adquiere vida propia frente al derecho. Una persona jurídica es independiente de sus dueños, lo que significa que puede celebrar contratos, adquirir deudas, responder con su propio patrimonio, demandar o ser demandada. Este muro de separación protege a los socios de que sus bienes personales respondan directamente por las obligaciones de la empresa, salvo en casos de fraude o abuso. Es como darle identidad y autonomía a la organización. Segundo, sociedad. La sociedad es la forma legal que los emprendedores eligen para organizarse. Pueden adoptar distintos tipos. SAS, Sociedad por Acciones Simplificada, Limitada, Anónima, Colectiva, entre otras. Cada una implica diferentes reglas sobre la responsabilidad de los socios, los impuestos, la manera de administrar la compañía y la flexibilidad para atraer inversión. Por ejemplo, una SAS es muy utilizada hoy en día por su agilidad y porque protege a los socios limitando su responsabilidad al aporte realizado. Tercero, objeto social. El objeto social define a qué se dedicará la sociedad. Comercio de ropa, prestación de servicios de consultoría, producción de alimentos, etc. Parece un detalle formal, pero no lo es. Firmar un contrato por fuera del objeto social puede generar problemas de validez, pues la empresa estaría actuando más allá de lo que legalmente se comprometió a hacer. Además, el objeto social también es importante en términos fiscales y de licencias, pues determina qué actividades están autorizadas. Cuarto, estatutos sociales. Los estatutos son como la constitución interna de la empresa. Allí se fijan las reglas de juego, cómo se toman las decisiones, cuáles son los derechos y deberes de los socios, cómo se reparten las utilidades, quién puede ser administrador y cómo se solucionan los conflictos. No es exagerado decir que unos buenos estatutos pueden prevenir disputas entre socios y dar estabilidad al negocio. Mal diseñados, en cambio, se convierten en el origen de peleas interminables. Quinto, capital social. El capital social es la suma de aportes que los socios entregan a la sociedad, ya sea en dinero o en bienes, para que la empresa pueda operar. Este capital define la participación de cada socio y marca el nivel de compromiso económico frente a terceros. Además, sirve como respaldo en caso de deudas y es un indicador de la solidez inicial de la compañía. Aunque muchas veces se fija en montos bajos, su correcta estructuración puede marcar la diferencia al buscar inversionistas o crédito. Sexto, junta de socios o asamblea de accionistas. Es el órgano supremo de decisiones de la sociedad. En la junta de socios o en la asamblea de accionistas se deciden asuntos trascendentales como reformas estatutarias, la distribución de utilidades, la elección de administradores o la disolución de la empresa. Es un espacio donde se ejerce la democracia corporativa. La voz de los socios se refleja en su voto, usualmente proporcional a sus acciones o cuotas. No participar en estas decisiones puede significar perder control sobre el rumbo de la empresa. Séptimo, representante legal. Toda empresa necesita a alguien que la represente frente a terceros, y esa persona es el representante legal. Sus actos comprometen directamente a la sociedad, al firmar un contrato, al abrir una cuenta bancaria o al contratar empleados. De allí la importancia de designar a alguien confiable, preparado y consciente de la magnitud de su rol. Su gestión
puede llevar a la empresa a crecer o a enfrentar serias contingencias legales. Octavo, responsabilidad de los administradores. Ser administrador no es un título honorífico, es una gran responsabilidad. La ley establece que los administradores deben actuar con diligencia, lealtad y buena fe. Si actúan con negligencia, dolo o exceden sus funciones, pueden responder personalmente con su patrimonio por los daños que causen a la empresa, a los socios o a terceros. Esto incluye decisiones financieras imprudentes, fraudes o incluso omisiones graves. El mensaje es claro: administrar con criterio profesional. Noveno, contratos mercantiles. La vida de una empresa gira en torno a los contratos. Suministro, distribución, agencia, franquicia, leasing, entre otros. Cada figura tiene características y riesgos particulares. Conocerlos evita abusos y protege la estabilidad del negocio. Por ejemplo, un contrato mal redactado de franquicia puede dejar a un empresario sin control sobre su propia marca, o un contrato de suministro ambiguo puede generar incumplimientos costosos. Aquí la asesoría jurídica es clave. Décimo, insolvencia empresarial. Las empresas también atraviesan crisis. La ley prevé procedimientos de insolvencia o reorganización para darles una segunda oportunidad, negociar con acreedores, reestructurar deudas y evitar la liquidación. Y si ya no hay salida, la liquidación ordenada busca proteger tanto a los acreedores como a los socios. Conocer estas herramientas puede significar la diferencia entre perder todo o salvar el negocio a tiempo. Conclusión: el derecho empresarial no es un asunto teórico ni reservado para abogados. Es práctica pura. Conocer estos 10 conceptos básicos puede ahorrarte sanciones, demandas y dolores de cabeza. Al final del día, en el mundo de los negocios, la ignorancia no es excusa. Y lo más importante, estas herramientas son el escudo legal que protege el esfuerzo de quienes se atreven a emprender y construir empresa.